«Esta mujer es mi prometida». La voz del vaquero atravesó la plaza como un disparo. Diego Montalvo acababa de saltar de su caballo en pleno galope, con su cuchillo centelleando bajo el sol implacable mientras cortaba la soga que rodeaba el cuello de Elena Vega. La trampilla del patíbulo se abrió con un crujido siniestro, pero él ya la tenía sujeta por la cintura, sosteniéndola contra su pecho, mientras cientos de ojos los miraban con shock. «¡Nadie toca a mi futura esposa!». Elena lo miró con ojos verdes llenos de terror y confusión. Nunca había visto a este hombre en su vida. El sherife Tomás Ruiz levantó su arma, su rostro rojo de furia. La multitud estalló en gritos, y Víctor Castellanos, el hombre más poderoso de Valle Seco, observaba desde las sombras con una sonrisa helada que prometía venganza. ¿Cómo había llegado a este momento? ¿Qué había llevado a un vaquero honorable a arriesgar su vida por una mujer condenada que no conocía? Para entender esta respuesta, debemos regresar 3 semanas atrás, cuando Diego Montalvo llegó por primera vez a Valle Seco. 3 semanas antes, Valle Seco, territorio fronterizo entre Texas y México, el atardecer pintaba el cielo de tonos ámbar y carmesí, cuando Diego Montalvo cruzó los límites de Valle Seco. Su caballo pinto avanzaba con paso cansado por la calle principal, levantando pequeñas nubes de polvo que brillaban como oro pulverizado bajo la luz dorada del sol poniente. Había estado 3 meses en los ranchos remotos del norte, domando potros salvajes y conduciendo ganado a través de territorios peligrosos, donde los comanches todavía hacían incursiones ocasionales. Su cuerpo pedía descanso, pero su espíritu permanecía alerta. La frontera nunca dormía, y los hombres que bajaban la guardia rara vez vivían para lamentarlo. Valle Seco era uno de esos pueblos fronterizos que surgían en el mapa como hongos después de la lluvia, medio estadounidense, medio mexicano, completamente salvaje. Las construcciones de adobe y madera se alineaban en calles sin pavimentar. Un salón, una tienda general, una herrería, una pequeña iglesia de piedra con su campanario modesto y la oficina del xerife con su pequeña cárcel de 2 celdas. En la plaza central, un patíbulo de madera se alzaba como un recordatorio permanente de que la justicia en estos territorios era rápida, dura y no siempre justa. Diego tenía 32 años, pero su rostro curtido por el sol y el viento del desierto mostraba la sabiduría de alguien que había vivido el doble. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua en el desierto, habían visto demasiado para su edad. Llevaba el atuendo tradicional del vaquero: sombrero de ala ancha con banda de cuero trenzado, camisa blanca de algodón bordada en el pecho y los puños, chaleco de cuero trabajado con detalles en plata, pantalones de lana gruesa reforzados en las rodillas y botas altas hasta media pantorrilla con espuelas de plata que tintineaban suavemente con cada paso. En su cintura, un cinturón con hebilla de plata sostenía su cuchillo de hoja ancha, y de su montura colgaba su lazo de cuero trenzado, las herramientas sagradas de su oficio. Pero Diego Montalvo no era un vaquero común. En una tierra donde muchos hombres vendían su honor más rápido que el ganado, Diego era conocido por algo cada vez más raro en la frontera: su palabra era ley. Si Diego Montalvo prometía algo, lo cumplía aunque le costara la vida. Si defendía a alguien, era hasta el final. Si daba su mano en señal de acuerdo, ese acuerdo era más sólido que cualquier contrato firmado ante notario. Esta reputación había nacido en el fuego, literalmente. 5 años atrás, Diego había perdido a toda su familia en un incendio que destruyó el rancho de su padre en el norte de Texas. Su padre Rodrigo, su madre Carmen y su hermana menor Isabela, de solo 15 años, todos habían perecido entre las llamas. Las autoridades declararon el incendio un accidente, pero Diego sabía la verdad. Hombres poderosos codiciaban las tierras de su padre, tierras con acceso a un río que nunca se secaba, incluso en los veranos más crueles.
Diego había buscado justicia por todos los medios legales, había viajado a la capital, había contratado abogados, había presentado evidencias, pero cada puerta se cerró en su cara, cada juez miró hacia otro lado, cada autoridad tenía una excusa preparada. El oro de los culpables compraba el silencio más efectivamente que cualquier amenaza. Al final, Diego comprendió una verdad amarga. En la frontera, la justicia no era ciega, era sorda, muda, y se vendía al mejor postor. Desde entonces Diego había jurado sobre las tumbas de su familia que si alguna vez presenciaba otra injusticia, no se quedaría callado. No importaba el costo personal, no importaba el riesgo. Nunca más permitiría que un inocente sufriera mientras los poderosos se salían con la suya. Diego detuvo su caballo frente a la posada del pueblo. Un edificio de 2 pisos con un letrero descolorido que rezaba «La estrella del desierto», en letras despintadas. Necesitaba una habitación, un baño caliente para quitarse el polvo de 3 meses de camino y provisiones antes de continuar hacia el sur. Tenía una oferta de trabajo en un rancho cerca de la frontera con México, y el patrón le había prometido buen salario por domar una manada de mustangos salvajes. Mientras desmontaba, sus espuelas tintineando contra el suelo de tierra compactada, Diego escuchó voces elevadas provenientes de la plaza. Su instinto de supervivencia, afinado por años en la frontera, le hizo girar la cabeza hacia el sonido. Un grupo de personas se había congregado frente a la iglesia y por el tono de las voces no era una reunión amistosa. Diego ató las riendas de su caballo al poste frente a la posada, pero en lugar de entrar, su curiosidad lo llevó hacia la plaza. Era un defecto suyo, o quizás una virtud, dependiendo de cómo se mirara. No poder ignorar un conflicto. Había algo en su naturaleza que lo impulsaba a intervenir, a buscar entender, a defender al débil. Esa característica le había salvado la vida en más de una ocasión, pero también lo había metido en problemas innumerables. Mientras Diego se acercaba a la plaza, las voces se hicieron más claras. Un grupo de mujeres vestidas de negro salían de la iglesia después de la misa vespertina, sus mantillas ondeando suavemente con la brisa del desierto. Entre ellas, una mujer capturó su atención de inmediato. Era alta y esbelta, con el porte digno de alguien acostumbrado a comandar respeto. Su vestido negro de luto era simple pero elegante, confeccionado en tela de buena calidad que contrastaba con los atuendos más humildes de las otras mujeres. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto bajo una mantilla de encaje, y sus ojos verdes brillaban con una inteligencia penetrante. Pero lo que realmente llamó la atención de Diego fue la forma en que sostenía la mano de una niña pequeña, guiándola con gentileza, mientras le señalaba las letras talladas en la piedra del pórtico de la iglesia. «La A, Lupita», decía la mujer con voz suave pero firme. «Recuerda su forma, como una pequeña casa con un techo puntiagudo». La niña, de no más de 6 años y con un vestido raído pero limpio, miraba las letras con ojos enormes llenos de asombro. «¿De verdad podré leer algún día, señorita Elena?» «Por supuesto que sí, mi pequeña», respondió Elena con una sonrisa cálida que iluminó su rostro. «La lectura es un regalo que nadie puede quitarte una vez lo posees. Es una ventana al mundo entero». Diego se detuvo a cierta distancia, sin querer interrumpir el momento. Había algo en la escena que tocó una cuerda profunda en su pecho, un recuerdo de su propia hermana Isabela, quien había sido enseñada a leer por su madre en las largas tardes de verano en el rancho. Esas tardes parecían pertenecer a otra vida ahora, a un mundo que había sido consumido por las llamas. Una de las mujeres mayores del grupo se acercó a Elena. «Señorita Vega, es usted muy bondadosa al dedicar su tiempo a estos niños. No todos los de su posición lo harían». Elena sacudió la cabeza con modestia. «No es bondad, señora Martínez, es simplemente lo correcto. Estos niños merecen las mismas oportunidades que cualquier otro, sin importar si sus padres pueden pagar o no». Diego,
Sintió un respeto inmediato por esta mujer. En la frontera, donde la mayoría de la gente solo pensaba en supervivencia y beneficio propio, encontrar a alguien que daba sin esperar nada a cambio era tan raro como encontrar oro en el lecho de un río seco. Pero entonces el ambiente cambió drásticamente. Un carruaje negro tirado por 2 caballos pura sangre se detuvo frente a la iglesia con un crujido de ruedas sobre tierra compactada. El polvo se levantó alrededor de las ruedas barnizadas y el conductor, un hombre corpulento con pistola al cinto, saltó para abrir la portezuela. Del interior descendió un hombre que exudaba poder y riqueza desde cada poro. Víctor Castellanos tenía aproximadamente 45 años, alto y de complexión robusta. Vestía un traje negro de 3 piezas importado, obviamente caro, con una leontina de oro cruzando su chaleco. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con brillantina, y un bigote grueso y bien cuidado adornaba su labio superior. Sus ojos eran pequeños, oscuros y calculadores. Los ojos de un hombre acostumbrado a obtener siempre lo que quería. «Señorita Vega», dijo con voz melosa, acercándose con pasos seguros. «Qué grata sorpresa encontrarla aquí». El grupo de mujeres se apartó instintivamente, como ovejas ante un lobo. Diego notó cómo Elena tensaba sus hombros, aunque su rostro permanecía sereno y educado. «Señor Castellanos», respondió ella con un asentimiento formal, pero frío. «La misa termina a esta hora todos los días. Difícilmente es una sorpresa encontrarme aquí». Castellanos soltó una risa que no llegó a sus ojos. «Siempre tan directa, querida Elena. Es una de las muchas cualidades que admiro en usted». La forma en que dijo «querida Elena» hizo que Diego apretara instintivamente los puños. Había una familiaridad en el tono que claramente no era bienvenida por la mujer. «He venido a renovar mi invitación», continuó Castellanos, dando un paso más cerca. Elena no retrocedió, pero Diego vio cómo sus dedos se tensaban alrededor de la pequeña Biblia que sostenía. «Una cena en mi hacienda. Este sábado. Tendremos músicos venidos desde Santa Fe, y el menú será exquisito. Como le he explicado en las 3 ocasiones anteriores, señor Castellanos», dijo Elena con voz firme, «estoy de luto por mi difunto esposo. No sería apropiado asistir a eventos sociales por al menos un año completo. Estoy segura de que un caballero como usted comprende las convenciones del decoro». La máscara de cordialidad de Castellanos se deslizó momentáneamente, revelando algo oscuro y desagradable debajo. «Su esposo ha estado muerto por 6 meses, querida, y siendo honesto, don Alberto era un hombre viejo, 50 años mayor que usted, si la memoria no me falla. Ese matrimonio fue más un contrato comercial que una unión de amor». Las mujeres alrededor jadearon ante la falta de respeto tan abierta. Elena palideció, pero mantuvo su compostura con una dignidad que Diego admiró profundamente. «Mi relación con mi difunto esposo no es asunto suyo, señor Castellanos», dijo Elena, con voz cortante como cristal roto. «Don Alberto fue bondadoso conmigo, me educó, me dio un hogar y me trató con respeto. Le debo su memoria y no permitiré que nadie la deshonre. Y ahora, si me disculpa, debo acompañar a Lupita a su casa antes de que oscurezca». Elena tomó la mano de la niña y comenzó a alejarse, pero Castellanos la detuvo agarrándola del brazo. Fue un movimiento rápido, posesivo y completamente inapropiado. «Aún no hemos terminado de hablar», dijo Castellanos con voz baja pero amenazante. Eso fue suficiente para Diego. Sin pensar, cruzó la plaza en 4 zancadas largas, sus espuelas tintineando agresivamente con cada paso. «Creo que la señorita dejó clara su posición», dijo Diego con voz tranquila, pero cargada de advertencia. «Y donde yo vengo, un caballero no toca a una dama sin su permiso». Castellanos giró bruscamente, su rostro enrojeciendo de furia ante la interrupción. Soltó el brazo de Elena y enfrentó a Diego, evaluándolo de arriba a abajo con desprecio evidente. «¿Y quién diablos eres tú? No te conozco.
Debe ser nuevo en el pueblo. Diego Montalvo, respondió Diego simplemente, sin apartar la mirada. Y no me conoce, pero eso no cambia el hecho de que la señorita pidió que la deje en paz. Por un momento, la tensión fue tan espesa que podría cortarse con cuchillo. El conductor de Castellanos puso la mano sobre su pistola, pero Diego no se movió, no mostró miedo. Había enfrentado a hombres más peligrosos en lugares más remotos donde no había ley alguna. Finalmente, Castellanos sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Montalvo, tomaré nota de ese nombre. Sin otra palabra, Castellanos subió a su carruaje. Antes de cerrar la portezuela, miró directamente a Elena. Esto no termina aquí, querida. Tengo formas de ser persuasivo. El carruaje se alejó, dejando una nube de polvo y una sensación de amenaza colgando en el aire como tormenta próxima. Elena se volvió hacia Diego, sus ojos verdes, estudiándolo con una mezcla de gratitud y cautela. Gracias por su intervención, señor Montalvo, aunque me temo que acaba de ganarse un enemigo poderoso. Víctor Castellanos no olvida. Diego se quitó el sombrero con respeto, sosteniéndolo contra su pecho. Los enemigos poderosos son los únicos que valen la pena tener, señorita. Los débiles no enseñan nada. Por primera vez, Elena sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó sus ojos verdes como luciérnagas en la noche. Es usted un hombre peculiar, señor Montalvo. La mayoría en este pueblo se inclinan ante Víctor Castellanos como siervos ante un rey. Yo no me inclino ante ningún hombre, respondió Diego simplemente. Solo ante Dios y ante mi conciencia. La pequeña Lupita, que había estado observando el intercambio con ojos enormes, tiró de la falda de Elena. Señorita Elena, ¿este señor es un vaquero de verdad, como los de las historias? Diego se arrodilló para quedar a la altura de la niña, sus espuelas tintineando suavemente. Soy un vaquero, pequeña, aunque no estoy seguro de ser como los de las historias. La vida real es menos emocionante y más polvorienta. Mi papá dice que los vaqueros son valientes, dijo Lupita con admiración, que doman caballos salvajes y viajan por todo el desierto sin tener miedo. Tu papá es un hombre sabio, respondió Diego con una sonrisa cálida. Pero el verdadero valor no está en no tener miedo. Está en hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Elena observó la interacción con una expresión suavizada. Era evidente que este vaquero desconocido tenía un corazón noble bajo su exterior curtido. Lupita, ¿por qué no vas adelantándote? Tu madre debe estar esperándote. Yo te alcanzaré en un momento. La niña asintió y se alejó corriendo, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Elena se volvió hacia Diego con expresión seria. Debe tener cuidado con Víctor Castellanos, señor Montalvo. No es solo un hombre rico e influyente, es peligroso. Controla al sherife, tiene hombres armados a su servicio y no tolera que nadie lo desafíe. ¿Por qué la persigue con tanta insistencia?, preguntó Diego directamente. Elena vaciló, sus dedos jugando nerviosamente con el crucifijo de plata que colgaba de su cuello. Finalmente, suspiró. Mi difunto esposo, don Alberto Moreno, era dueño de tierras aquí en Valle Seco, tierras con acceso a un río que fluye incluso en los meses más secos del verano. En el desierto, el agua vale más que el oro. Diego asintió comprensivamente. Había visto suficientes disputas por derechos de agua en la frontera para entender la situación inmediatamente. ¿Y esas tierras ahora son suyas? Sí, confirmó Elena. Don Alberto no tenía hijos de su primer matrimonio. Cuando murió hace 6 meses, todo pasó a mí. Castellanos me ha hecho múltiples ofertas de compra, cada una más generosa que la anterior. Pero no quiero vender. Esas tierras son mi único sustento, mi única seguridad. Si las pierdo, no tendré nada. Y un matrimonio con usted le daría control legal sobre esas tierras sin tener que comprarlas, concluyó Diego. Elena lo miró con sorpresa y respeto.
Es usted más astuto de lo que aparenta, señor Montalvo. He vivido lo suficiente en la frontera para reconocer la codicia cuando la veo, respondió Diego con amargura. Recordó las tierras de su propio padre, las que ahora pertenecían a los hombres que habían provocado el incendio. Los hombres como castellanos siempre quieren más. Nunca es suficiente. Un silencio cargado de comprensión mutua se instaló entre ellos. En ese momento, Diego supo que había encontrado un alma gemela, alguien que, como él, había perdido algo precioso a manos de los poderosos y codiciosos. «Debo acompañar a Lupita», dijo Elena finalmente. «Pero, ¿se quedará en Valle Seco por algún tiempo?» «Solo unos días», respondió Diego. «Necesito provisiones y descanso antes de continuar hacia el sur». «Entonces, quizás nos veamos en la misa del domingo», dijo Elena con una leve inclinación de cabeza. «Y señor Montalvo, gracias nuevamente. Hace tiempo que nadie se atreve a enfrentar a castellanos. Fue refrescante». Mientras Elena se alejaba hacia las casas humildes, en las afueras del pueblo, Diego se quedó observándola hasta que su figura desapareció entre las sombras crecientes del atardecer. Había algo en esa mujer, una dignidad inquebrantable, una fuerza silenciosa, que despertó algo en él que había permanecido dormido desde la muerte de su familia. Esa noche, Diego se instaló en la posada después de un baño largo que removió capas de polvo y sudor acumulados durante semanas. El agua caliente había sido un lujo que no disfrutaba desde hacía meses, y sus músculos agradecieron el alivio del camino duro. Bajó al comedor de la posada cuando el hambre se hizo imposible de ignorar. La habitación era simple pero limpia, con media docena de mesas de madera rústica y un pequeño bar donde el dueño servía whisky y tequila a los huéspedes. El aroma de frijoles refritos, tortillas calientes y carne asada llenaba el aire, haciendo que el estómago de Diego rugiera con anticipación. Se sentó en una mesa junto a la ventana, donde podía observar la calle principal. Era un hábito desarrollado durante años, de vivir en territorios peligrosos. Siempre mantener la espalda contra la pared, siempre tener una vista clara de las entradas y salidas. La dueña de la posada, una mujer rolliza de unos 50 años con rostro amable, le sirvió un plato generoso de comida. «Es usted nuevo por aquí», comentó mientras dejaba el plato frente a él. «De paso», respondió Diego educadamente. La mujer lo estudió con ojos penetrantes. «Escuché que tuvo un encontronazo con don Víctor esta tarde en la plaza». Diego no se sorprendió. En pueblos pequeños, las noticias viajaban más rápido que el viento del desierto. Solo le recordé sus modales. La mujer soltó una risa corta y amarga. «Modales. Ese hombre no tiene modales. Solo tiene poder y dinero. Y en Valle Seco, eso es todo lo que importa». «¿Conoce bien a la señorita Vega?», preguntó Diego casualmente mientras cortaba la carne. Los ojos de la mujer se suavizaron. «Elena es un ángel en este pueblo del diablo. Enseña a leer a los niños pobres sin cobrar un centavo. Comparte su comida con los necesitados. Cuida a los enfermos. Es demasiado buena para este lugar». «¿Y su matrimonio con don Alberto?» «Fue un matrimonio arreglado», explicó la mujer, bajando la voz y sentándose en la silla frente a Diego. Elena era huérfana, criada por las monjas en el convento, inteligente como ninguna, pero sin dote ni familia. Don Alberto era un hombre bueno, pero viejo y solo. Necesitaba compañía en sus últimos años. Le ofreció a Elena educación, respeto y seguridad a cambio de compañía. No fue un matrimonio de amor, pero fue un matrimonio de respeto mutuo. «Y ahora está sola», murmuró Diego. «Sola y vulnerable», confirmó la mujer con tristeza. «Castellanos la acecha como lobo a cordero, y no hay nadie en este pueblo con el valor de detenerlo. El sheriff está en su bolsillo, el alcalde también. Cualquiera que se atreva a hablar termina perdiendo su trabajo, su tierra o algo peor». Diego comió en silencio, procesando la información. Reconocía el patrón demasiado bien. Lo había visto antes en su propia experiencia.
un hombre poderoso que quería algo, autoridades corruptas que miraban hacia otro lado y una víctima inocente sin forma de defenderse. Esa noche, acostado en la cama de la posada mientras escuchaba los sonidos del desierto nocturno a través de la ventana abierta, Diego tomó una decisión. No podía salvar a su propia familia, pero quizás podía ayudar a salvar a alguien más. Quizás esta era la oportunidad de la redención que había buscado durante 5 años. No sabía aún que su decisión de quedarse en Valle Seco lo llevaría directamente al patíbulo 3 semanas después. Los siguientes 3 días transcurrieron tranquilamente. Diego aprovechó para explorar Valle Seco, conocer sus calles polvorientas y observar a su gente. Era un pueblo típico de la frontera, mitad esperanza, mitad desesperación, donde convivían comerciantes honestos con contrabandistas, familias trabajadoras con forajidos, y donde la justicia dependía más del oro que de la verdad. El domingo llegó con un cielo azul implacable y un sol que prometía otro día abrasador. Diego se vistió con su mejor ropa, camisa blanca limpia, chaleco de cuero, pantalones oscuros y sus botas recién lustradas. Se peinó hacia atrás su cabello negro y se ajustó el sombrero antes de dirigirse a la iglesia. La pequeña iglesia de piedra estaba llena cuando llegó. Las familias del pueblo se apretujaban en los bancos de madera, abanicándose contra el calor mientras el padre Ignacio preparaba la misa. Diego se quedó al fondo, apoyado contra la pared, observando. Elena estaba sentada en el tercer banco, con su vestido negro de luto y mantilla de encaje. Su espalda estaba perfectamente erguida, sus manos juntas sobre la Biblia que reposaba en su regazo. Había algo en su postura, una mezcla de dignidad y soledad, que tocó algo profundo en el pecho de Diego. Durante toda la misa, Diego no pudo evitar observarla. La forma en que inclinaba la cabeza durante las oraciones, la suavidad de su voz cuando cantaba los himnos, la gentileza con la que ayudaba a una anciana a levantarse para recibir la comunión. Cada gesto revelaba un alma noble. Cuando la misa terminó, Diego esperó afuera bajo la sombra de un álamo. Elena salió acompañada por el padre Ignacio, un hombre delgado de unos 60 años con cabello plateado y ojos bondadosos. «Señor Montalvo», saludó Elena con sorpresa genuina al verlo. «No sabía que seguía en el pueblo. Decidí quedarme unos días más», respondió Diego quitándose el sombrero. «El pueblo tiene cierto encanto». Los ojos de Elena brillaron con comprensión. Sabía que no era el pueblo lo que lo retenía. «Padre Ignacio, le presento a Diego Montalvo. Es vaquero de profesión y caballero por naturaleza». El padre estudió a Diego con mirada penetrante. «He escuchado hablar de usted, hijo. Dicen que enfrentó a Víctor Castellanos para defender a la señorita Vega». «Solo le recordé sus modales», respondió Diego simplemente. «En estos tiempos, eso requiere más coraje del que la mayoría posee», dijo el padre con aprobación. «¿Le gustaría unirse a nosotros para el almuerzo? Siempre preparamos comida para compartir después de la misa dominical». Diego aceptó la invitación. Durante las siguientes horas, compartió pan, frijoles y conversación con Elena, el padre Ignacio y algunas familias del pueblo. Era la primera vez en años que Diego se sentía parte de una comunidad, aunque fuera temporalmente. Elena le contó más sobre su vida, cómo las monjas del convento le habían enseñado no solo a leer y escribir, sino también matemáticas, historia y literatura. Cómo don Alberto, impresionado por su inteligencia durante una visita al convento, le había propuesto matrimonio ofreciéndole una vida de respeto y educación continua. «Fue bondadoso», dijo Elena con voz suave. «Nunca me faltó nada. Me trataba como a una hija más que como a una esposa. Cuando murió en su sueño, fue pacífico. No sufrió». Diego compartió su propia historia. La pérdida de su familia, la injusticia que nunca fue reparada, los años de vagar por la frontera buscando algo, redención quizás,
o simplemente un propósito. A veces pienso que Dios nos envía dolor no para destruirnos, sino para templarnos, reflexionó Elena, como el hierro en el fuego del herrero. El sufrimiento nos hace más fuertes o nos rompe por completo. ¿Y cuál crees que somos nosotros?, preguntó Diego. Elena lo miró directamente a los ojos. Sobrevivientes. Esa tarde, mientras Diego caminaba de regreso a la posada, sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. No sabía qué era exactamente, no se atrevía a llamarlo amor todavía, pero había una conexión con Elena que iba más allá de la simple atracción. Pero la paz no duraría mucho. Esa misma noche, Valle Seco fue sacudido por una tragedia que cambiaría todo. Un grito desgarrador atravesó la oscuridad, despertando a medio pueblo. Diego salió corriendo de la posada en pantalones y camisa sin abotonar, su cuchillo en la mano. Otros hombres también emergieron de sus casas, todos convergiendo hacia la mansión de Víctor Castellanos en el extremo norte del pueblo. La escena que encontraron era de caos controlado. Sirvientes corrían de un lado a otro con lámparas y velas. El doctor del pueblo subía apresuradamente las escaleras, y en el centro de todo, Víctor Castellanos sostenía el cuerpo inerte de un hombre en sus brazos, su rostro una máscara de shock y furia. «Don Ramiro está muerto», gritó alguien en la multitud. Don Ramiro Suárez era el socio comercial de Castellanos, un hombre corpulento de 50 años, conocido por su astucia en los negocios. Diego lo había visto una vez en el salón, bebiendo whisky y jugando póker con otros hombres adinerados del pueblo. El sherife Tomás Ruiz llegó minutos después, su uniforme mal abotonado y su sombrero torcido. «¿Qué sucedió aquí?», demandó con voz ronca. «Estábamos cenando», explicó Castellanos con voz temblorosa, aunque Diego notó que sus ojos permanecían calculadores, fríos. «Ramiro, yo y algunos invitados. Estábamos discutiendo negocios cuando Ramiro tomó un trago de vino y...» Castellanos hizo una pausa dramática. Se agarró la garganta, empezó a convulsionar. En minutos estaba muerto. El doctor bajó las escaleras moviendo la cabeza. «Veneno, sin duda. He visto estos síntomas antes. Probablemente arsénico o algo similar». Un murmullo de horror recorrió la multitud. «Asesinato. En Valle Seco los había habido antes. Peleas de cantina, duelos, incluso algunos robos que terminaron en sangre. Pero envenenamiento era diferente. Era premeditado, frío, calculado». «¿Quién serviría el vino?», preguntó el sherife. Entonces, para asombro de Diego, Castellanos señaló con dedo acusador hacia la multitud. «Ella, Elena Vega, estaba aquí esta noche». Un silencio helado cayó sobre la multitud. Diego sintió que su sangre se convertía en hielo. «Elena en la mansión de Castellanos. Eso es imposible», gritó una voz desde atrás. Era el padre Ignacio abriéndose paso entre la gente. «Elena Vega jamás asistiría a una cena en casa de un hombre soltero. Va en contra de todas las convenciones del luto y del decoro. Y sin embargo, aquí estuvo», insistió Castellanos con voz firme. «Vino esta noche bajo el pretexto de discutir la venta de sus tierras. Dijo que finalmente estaba lista para considerar mi oferta». Diego observó a Castellanos con ojos entrecerrados. Había algo en la forma en que hablaba. Demasiado ensayado, demasiado calmado para alguien que acababa de perder a su socio. Era la actuación de un hombre que había planeado cada palabra. «¿Dónde está la señorita Vega ahora?», preguntó el sherife. «Se fue hace aproximadamente una hora», respondió Castellanos, «justo después de servir el vino. Dijo que se sentía indispuesta y pidió retirarse. Yo le permití ir, siendo caballero». «Conveniente», murmuró Diego, lo suficientemente alto para que algunos lo escucharan. Castellanos giró su mirada hacia él, sus ojos brillando con triunfo, apenas disimulado. «¿Tiene algo que decir, señor Montalvo?» «Solo que es extraño que un envenenador huya antes de presenciar el resultado de su crimen», respondió Diego con voz fría. «La mayoría espera para asegurarse de que funcionó. O quizás se asustó»,
contraatacó Castellanos. El veneno actuó más rápido de lo que esperaba. El sherife Ruiz se aclaró la garganta. Tendremos que arrestar a la señorita Vega para interrogarla. Ramírez, García, vengan conmigo. Diego los siguió a distancia mientras el grupo se dirigía a la modesta casa que Elena había heredado de don Alberto. La construcción de adobe estaba oscura, solo una vela brillaba en la ventana. El sherife golpeó la puerta con fuerza. Elena abrió vestida con un simple camisón blanco y bata, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Sus ojos se abrieron con alarma al ver al sherife y sus hombres. ¿Qué sucede? Elena Vega está arrestada por el asesinato de don Ramiro Suárez, declaró el sherife con voz oficial. El rostro de Elena palideció hasta volverse del color de la cera. ¿Asesinato? ¿De quién están hablando? Yo no he matado a nadie. Víctor Castellanos dice que estuvo en su casa esta noche, que sirvió vino a don Ramiro, que el hombre murió envenenado minutos después, enumeró el sherife. Yo no he estado en casa de Castellanos, protestó Elena, su voz quebrándose. He estado aquí toda la noche, sola. Después de la cena compartida con el padre Ignacio, vine directamente a casa. ¿Alguien puede confirmar eso?, preguntó el sherife. Elena miró alrededor desesperadamente. Vivo sola. No tengo sirvientes, pero el padre Ignacio puede confirmar que estuve con él hasta el atardecer. El atardecer fue hace horas, señaló el sherife. Castellanos dice que la cena fue después de oscurecer. Diego observó la escena con creciente furia. Era una trampa perfecta. Elena no tenía coartada. Estaba sola, vulnerable, y Castellanos tenía testigos, probablemente comprados, que confirmarían su versión. Hay testigos que la vieron en mi casa, agregó uno de los hombres de Castellanos que había venido con el sherife. Yo mismo la vi servir el vino. ¡Mientes!, gritó Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¡Esto es una conspiración! ¡Castellanos está detrás de esto! Tendrá oportunidad de defenderse en el juicio, dijo el sherife, aunque su tono sugería que ya había tomado su decisión. Ahora debe venir conmigo. Dos hombres se adelantaron para tomarla por los brazos. Elena no resistió, pero su cuerpo temblaba violentamente. Sus ojos buscaron en la multitud y encontraron los de Diego. En esa mirada había terror, desesperación y una súplica silenciosa. Diego dio un paso adelante. «Sherife, esto es absurdo. La señorita Vega no tiene motivo para matar a don Ramiro, ni siquiera lo conocía. Castellanos dice que Ramiro estaba presente cuando ella rechazó la oferta de compra de sus tierras hace semanas, que Ramiro se burló de ella, la humilló públicamente», respondió el sherife con indiferencia. «Eso es motivo suficiente». Era mentira tras mentira, cada una construida cuidadosamente sobre la anterior. Diego podía ver la mano de Castellanos en cada detalle. El hombre había planeado esto meticulosamente. Mientras llevaban a Elena hacia la pequeña cárcel, Diego notó algo que nadie más pareció ver. En la puerta de la casa de Elena, apenas visible bajo la luz de las antorchas, había marcas de botas en el polvo, marcas que no coincidían con las de Elena, que había estado descalza cuando abrió la puerta. Alguien había estado en su casa. Alguien había entrado mientras ella no estaba. Diego no durmió esa noche. Permaneció en su habitación de la posada, sentado junto a la ventana, observando las estrellas mientras su mente trabajaba febrilmente. Cada pieza del rompecabezas encajaba demasiado perfectamente. Elena rechaza a Castellanos. De repente, el socio de Castellanos muere envenenado. Elena es acusada sin evidencia sólida, solo el testimonio de Castellanos y sus hombres. ¿Pero por qué matar a Ramiro? ¿Qué ganaba Castellanos con eso? Diego recordó una conversación que había escuchado en el salón días atrás. Dos vaqueros hablando sobre negocios turbios, ganado robado, documentos falsificados. Habían mencionado los nombres de Castellanos y Ramiro. ¿Y si Ramiro sabía demasiado? ¿Y si amenazaba con hablar? Dos pájaros de un tiro.
eliminar a un socio problemático y enmarcar a la mujer que se negaba a vender sus tierras. Con Elena en prisión o colgada, sus tierras pasarían a subasta, y Castellanos sería el único con suficiente dinero para comprarlas. Era brillante en su maldad, y Diego estaba determinado a desbaratarlo. Al amanecer, Diego se vistió y fue directamente a la iglesia. Encontró al padre Ignacio rezando en el altar, su rostro demacrado por la falta de sueño y la preocupación. «Padre», dijo Diego en voz baja, «necesito su ayuda». El padre se volvió. «Es terrible, hijo. Elena es incapaz de matar. Conozco su alma. Esto es obra del demonio». «Es obra de Castellanos», corrigió Diego, «y necesito probarlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuándo es el juicio?» «Mañana. El sherife dice que con evidencia tan clara, no hay razón para esperar». Menos de 2 días. Diego sintió que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Diego pasó el resto del día interrogando discretamente a los habitantes de Valle Seco. Comenzó por el mercado, donde las mujeres compraban vegetales y telas, sus lenguas sueltas con chismes y rumores. Don Ramiro, una vendedora de frutas, arrugó la nariz. Era un hombre difícil. Le debía dinero a medio pueblo. Decía que Castellanos no le pagaba su parte justa de las ganancias del rancho. Esa era información valiosa. Diego presionó con cuidado. ¿Había problemas entre ellos? La mujer bajó la voz, mirando alrededor nerviosamente. «Mi marido trabaja en el rancho de Castellanos. Dice que escuchó discusiones fuertes hace una semana. Ramiro gritaba algo sobre decir la verdad y no proteger a un ladrón más tiempo. Al día siguiente lo despidieron a mi esposo, sin razón». Diego sintió que estaba cerca de algo importante. ¿Ladrón de qué? Pero la mujer ya se había asustado. Negó con la cabeza y se alejó, negándose a hablar más. Diego notó a uno de los hombres de Castellanos observándolo desde el otro lado de la plaza. El mensaje era claro. Estaba siendo vigilado. Cambió de táctica. Fue a la cantina, donde los vaqueros y trabajadores del rancho bebían después de largas jornadas. Pidió tequila y se sentó en una mesa del rincón, escuchando las conversaciones a su alrededor. Después de su tercer trago, un hombre mayor se sentó frente a él. Era delgado como un sauce, con piel curtida por décadas de sol del desierto y ojos grises que habían visto demasiado. «Usted es el que defendió a la señorita Elena», dijo sin preámbulos. «Soy Diego Montalvo». «Lo sé. Me llamo Benito. Trabajé para don Alberto antes de que muriera. Conocí a Elena desde que llegó como novia. Es buena mujer, incapaz de lastimar una mosca. Pero la han acusado de asesinato», dijo Diego. Benito escupió al suelo. «Castellanos la acusó. Ese hombre es víbora con patas. Lleva meses acechando las tierras de Elena. Don Alberto me contó antes de morir que Castellanos le había hecho ofertas, amenazas veladas. El viejo estaba preocupado por lo que pasaría con Elena cuando él ya no estuviera. «¿Qué sabe de don Ramiro?», preguntó Diego directamente. Benito miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Ramiro era socio de Castellanos en el negocio del ganado, pero últimamente andaba nervioso, asustado. Le dijo a mi primo, que trabaja en los establos, que había descubierto algo malo. Que Castellanos estaba robando ganado de otros ranchos y usando los libros de contabilidad falsos para esconderlo. ¿Y amenazaba con denunciarlo? Diego sintió que las piezas comenzaban a encajar. «Eso creo. Ramiro tenía conciencia, aunque tardía. Pero la conciencia es peligrosa cuando trabajas con hombres como Castellanos». Diego le agradeció a Benito y le dio algunas monedas por la información. Ahora tenía un motivo claro. Castellanos necesitaba silenciar a Ramiro antes de que hablara. Y usar a Elena como chivo expiatorio resolvía 2 problemas a la vez, pero necesitaba pruebas. Testimonios no serían suficientes, no cuando el xerife estaba en el bolsillo de Castellanos. Al caer la tarde, Diego sobornó al carcelero con su último dinero para visitar a Elena.
La pequeña celda era oscura y húmeda, apenas iluminada por una vela solitaria. Elena estaba sentada en el catre de paja, su vestido negro manchado de polvo, su cabello suelto y enredado. Cuando levantó la vista y lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor Montalvo», susurró con voz quebrada, «no debería estar aquí. Si Castellanos descubre que me ayuda, usted también estará en peligro». Diego se arrodilló frente a los barrotes de hierro. «No me importa el peligro, solo me importa la verdad». Elena cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. «La verdad no importa en Valle Seco, solo importa el poder, y Castellanos tiene todo el poder». «Cuénteme exactamente qué pasó anoche», pidió Diego con voz suave pero firme. Elena respiró profundamente. «Después de despedirme del padre Ignacio al atardecer, regresé a casa, preparé té, leí la Biblia como hago todas las noches. Alrededor de las 8, escuché ruidos afuera. Pensé que era un perro callejero. Cuando salí a revisar, no había nadie. Pero cuando regresé adentro, sentí que algo estaba diferente, como si alguien hubiera estado en mi casa». «¿Notó algo fuera de lugar?», preguntó Diego, recordando las huellas de botas que había visto. «Mi chal, el que uso para ir a la iglesia, estaba sobre la silla cuando salí, pero cuando regresé estaba en el suelo. Y mi frasco de perfume, el que don Alberto me regaló, estaba abierto sobre la cómoda. Yo nunca lo dejo abierto». Diego comprendió inmediatamente. Alguien había entrado a la casa de Elena mientras ella estaba distraída afuera. Habían tomado algo, quizás el chal, para usarlo como evidencia de que Elena había estado en la mansión de Castellanos. Era parte del plan meticuloso. «Elena», dijo Diego, usando su nombre de pila por primera vez. Ella levantó la vista sorprendida. «Voy a sacarte de esto, te lo prometo». «¿Por qué?», preguntó Elena con voz pequeña. «Apenas me conoce. ¿Por qué arriesgaría todo por mí?». Diego la miró directamente a los ojos. En ese momento supo la verdad que había estado negando desde el primer día. «Porque cuando te vi enseñando a esa niña a leer, cuando te vi enfrentar a Castellanos con dignidad, cuando vi la bondad en tu alma, vi algo que creí perdido para siempre, vi esperanza, y no voy a dejar que hombres como Castellanos destruyan la esperanza». Elena extendió su mano a través de los barrotes. Diego la tomó, sintiendo la frialdad de su piel, el temblor de sus dedos. «Tengo miedo», admitió ella en un susurro. «Yo también», confesó Diego, «pero el miedo solo significa que vale la pena luchar por algo». Se quedaron así, manos unidas a través del hierro frío, mientras la vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. En ese silencio cargado, ambos comprendieron que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. El juicio se llevó a cabo al día siguiente en el salón principal, transformado temporalmente en sala de justicia. No había jurado. En la frontera, el sherife actuaba como juez, jurado y verdugo. Las sillas estaban llenas de curiosos y ciudadanos, algunos genuinamente preocupados, otros simplemente en busca de entretenimiento. Diego se sentó en primera fila, sus ojos fijos en Elena, mientras la traían esposada desde la cárcel. Ella caminaba con la cabeza alta, negándose a mostrar debilidad ante la multitud. El sherife Ruiz abrió el procedimiento con voz monótona. «Elena Vega está acusada del asesinato por envenenamiento de don Ramiro Suárez. ¿Cómo se declara?» «Inocente», respondió Elena con voz clara y firme que resonó en el salón. Castellanos fue el primer testigo. Subió al estrado con expresión grave y apropiada de un hombre en duelo por su socio. Su actuación era impecable. «Don Ramiro y yo éramos más que socios, éramos amigos», comenzó con voz emocionada. «Por eso invité a la señorita Vega esa noche, para que ella y Ramiro pudieran conocerse mejor, ya que él había ofrecido mediar en la venta de sus tierras». Diego apretó los puños. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. «La señorita Vega llegó a mi casa alrededor de las 8 de la noche»,
continuó Castellanos con voz controlada. Dijo que había reconsiderado mi oferta y quería discutir los términos de la venta. Yo, caballero como soy, invité también a don Ramiro para que sirviera como testigo neutral de las negociaciones. Diego observó los rostros de la multitud. Algunos asentían, creyendo cada palabra. Otros parecían escépticos, pero demasiado asustados para hablar. El poder de Castellanos era absoluto en Valle Seco. Durante la cena, la señorita Vega parecía nerviosa. Castellanos pausó para efecto dramático. Se ofreció a servir el vino. Dijo que quería ser hospitalaria. Yo, confiado, acepté. Ella sirvió las copas, y minutos después, mi amigo y socio estaba muerto. ¡Mentira!, gritó Elena desde su asiento, pero el sherife la silenció con un golpe de su bastón contra el suelo. El siguiente testigo fue uno de los sirvientes de Castellanos, un hombre de rostro nervioso que apenas podía mirar a Elena mientras hablaba. Yo vi a la señorita en la casa esa noche. La vi con la botella de vino. La vi verter algo en una de las copas cuando pensaba que nadie miraba. Era un testigo comprado, obviamente ensayado. Diego podía verlo en la forma en que recitaba las palabras, como si leyera un libreto. Pero el sherife aceptó cada palabra como verdad absoluta. Otro sirviente confirmó la historia. Luego otro. 3 testigos, todos empleados de Castellanos, todos dependiendo de él para su sustento. Sus testimonios eran idénticos hasta en los detalles más pequeños, demasiado perfectos para ser verdad. Cuando llegó el turno de Elena para defenderse, se puso de pie con dignidad a pesar de las cadenas en sus muñecas. «Yo no estuve en esa casa anoche», dijo con voz firme. «Estuve en mi hogar, sola, sí, pero no soy asesina. Víctor Castellanos miente para obtener mis tierras. Él mató a su propio socio y me culpa a mí». «¿Tiene pruebas de eso?», preguntó el sherife con tono aburrido. «¿Tiene él pruebas reales de su acusación?», contraatacó Elena. «Además del testimonio de hombres que dependen de él para comer». El sherife ignoró la pregunta. «¿Alguien puede confirmar que estuvo en su casa esa noche?». El silencio fue su respuesta. Elena vivía sola. No tenía testigos. Castellanos había planeado todo perfectamente. Diego se puso de pie. «Yo puedo testificar sobre el carácter de la señorita Vega. Es incapaz de tal crimen». «¿La conoce desde hace cuánto tiempo, señor Montalvo?», preguntó el sherife con sarcasmo. «1 semana». «¿1 semana?», repitió el sherife con desprecio. «Mientras que tenemos 3 testigos que la vieron cometer el crimen. Su testimonio no vale nada». El padre Ignacio también intentó hablar a favor de Elena, describiendo años de bondad y servicio a la comunidad. Pero el sherife ya había tomado su decisión. Diego podía verlo en sus ojos. Esto era una farsa, un teatro montado para dar apariencia de justicia donde no la había. Después de apenas 1 hora de deliberación privada, si es que realmente deliberó, el sherife regresó con su veredicto. «Elena Vega, este tribunal la encuentra culpable de asesinato premeditado por envenenamiento. La sentencia es muerte por ahorcamiento, a ejecutarse en 3 semanas, a partir de hoy, en la plaza pública». Un grito colectivo llenó el salón. Algunas mujeres sollozaban. Los hombres murmuraban entre sí. Elena permaneció de pie, inmóvil como estatua, su rostro pálido pero sereno. Solo sus ojos traicionaban el terror que sentía. Diego sintió que algo se rompía en su interior. La injusticia, la corrupción, la impotencia, todo lo que había experimentado con la muerte de su familia se repetía ante sus ojos. Pero esta vez no se quedaría callado. Durante las siguientes 2 semanas, Diego trabajó incansablemente para encontrar evidencia que probara la inocencia de Elena. Cada día visitaba la cárcel, trayéndole comida y palabras de aliento. Cada noche investigaba, preguntaba, buscaba algún resquicio en la armadura perfecta de mentiras de Castellanos. Descubrió que Ramiro había tenido una amante, una mujer llamada Rosa que trabajaba en la cantina. Cuando Diego la encontró, ella estaba aterrorizada, pero finalmente habló. «Ramiro me contó todo»,
susurró Rosa, mirando constantemente sobre su hombro. Castellanos estaba robando ganado de otros ranchos, usando documentos falsos para venderlo como propio. Ramiro llevaba los libros de contabilidad y sabía la verdad. Cuando amenazó con confesarlo, Castellanos lo amenazó de muerte. ¿Testificarías en un tribunal?, preguntó Diego con urgencia. Rosa negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Castellanos mató a Ramiro. Si hablo, yo seré la siguiente. Tengo hijos que alimentar. Lo siento. Diego intentó convencerla. Ofreció protección, dinero, cualquier cosa, pero el miedo era más fuerte. Rosa desapareció esa misma noche del pueblo, llevándose consigo la única prueba real de la culpabilidad de Castellanos. Diego también intentó encontrar los libros de contabilidad que Ramiro había mencionado, pero la mansión de Castellanos estaba fuertemente vigilada. Sus intentos de entrar fueron frustrados 2 veces. La segunda vez, los guardias lo golpearon severamente y lo advirtieron que la próxima vez no tendría tanta suerte. Acostado en su cama en la posada, con costillas magulladas y ojo morado, Diego sintió la desesperación apoderarse de él. Quedaba menos de una semana para la ejecución y no tenía nada, ninguna prueba, ningún testigo, ninguna forma de salvar a Elena. Esa noche visitó a Elena en la cárcel. Ella estaba más delgada, su rostro demacrado por el estrés y la falta de sueño. Pero cuando lo vio, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. «Diego», dijo suavemente, usando su nombre de pila como él usaba el de ella ahora. «No deberías seguir arriesgándote por mí. Mira lo que te han hecho». Diego tomó sus manos a través de los barrotes. «No me rendiré. Tiene que haber una forma. A veces no la hay». Elena sonrió tristemente. «A veces los malvados ganan y los justos sufren. Así ha sido siempre». «No». Diego apretó sus manos con más fuerza. «No acepto eso. No puedo». Elena lo miró con una ternura que partió el corazón de Diego. «Has sido la única luz en esta oscuridad. Conocerte, aunque haya sido por tan poco tiempo, ha valido la pena. No tengo miedo de morir, Diego. Solo tengo miedo de dejarte». Fue en ese momento que Diego comprendió la verdad completa. No estaba luchando por justicia abstracta o por redimir el pasado. Estaba luchando porque se había enamorado de esta mujer valiente, noble, que enfrentaba la muerte con más dignidad que la mayoría enfrenta la vida. «Elena», dijo con voz ronca, «si pudiera, te llevaría lejos de aquí. Te daría mi nombre, mi protección, mi vida entera». «Lo sé», susurró ella, «y si tuviera otra vida para vivir, la pasaría a tu lado». Se quedaron así hasta que el carcelero ordenó a Diego marcharse. Caminó de regreso a la posada bajo las estrellas, su mente girando desesperadamente, buscando soluciones. Fue entonces, en medio de la noche oscura, que recordó algo que el padre Ignacio había mencionado semanas atrás durante un sermón. Una antigua ley territorial, casi olvidada, de los tiempos en que la frontera necesitaba poblarse urgentemente. Diego corrió a la iglesia y despertó al padre. «¡Padre Ignacio!». Diego golpeó la puerta de la rectoría con urgencia. «Padre, necesito hablar con usted». El anciano sacerdote abrió la puerta en camisón, una vela temblando en su mano. «Diego, ¿qué sucede? Es pasada la medianoche». «La ley antigua», dijo Diego sin aliento. «Hace semanas, durante un sermón, usted mencionó una ley territorial antigua sobre matrimonios y perdones. ¿Recuerda?». El padre Ignacio frunció el ceño, pensando. «¿La ley de clemencia matrimonial?». «Sí, es una ley casi olvidada de cuando los territorios necesitaban poblarse. Un condenado podía recibir perdón si un ciudadano respetable se responsabilizaba por él a través del matrimonio». «¿Todavía está vigente?», preguntó Diego con urgencia. «Técnicamente sí, nunca fue derogada, pero no se ha usado en décadas. Diego, ¿qué estás pensando?». Diego sintió que su corazón latía con renovada esperanza. ¿Funcionaría para salvar a Elena? El padre lo miró largamente.
Si alguien de reputación intachable declarara públicamente que Elena es su prometida y se comprometiera a casarse con ella, técnicamente el xerife estaría obligado a posponer la ejecución y considerar el perdón. Pero Diego... ¿Pero qué?, presionó Diego. Atar tu destino al de una mujer acusada de asesinato te haría responsable de ella para siempre. Si ella cometiera otro crimen, tú serías culpable también. Además, Castellanos nunca lo permitiría. Encontraría una forma de bloquearlo. No si lo hago público, dijo Diego, su mente trabajando rápidamente. No si lo declaro en el momento de la ejecución, frente a todos. Castellanos no podrá detenerlo sin revelar su propia corrupción. El padre Ignacio suspiró profundamente. Es arriesgado. Extremadamente arriesgado, y tendrías que casarte con ella de verdad. No sería solo una actuación. Lo sé, respondió Diego con calma, y estoy dispuesto. ¿La amas?, preguntó el padre directamente. Diego no vaciló. Sí, el padre Ignacio asintió lentamente. Entonces que Dios te proteja, hijo, porque vas a necesitar toda la ayuda divina que puedas conseguir. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Diego. No podía visitar a Elena y contarle el plan. El carcelero definitivamente reportaría a Castellanos cualquier conversación inusual. Diego tenía que mantener el secreto absoluto hasta el momento preciso. Pasó esos días preparándose. Limpió y afiló su cuchillo. Practicó cortar cuerdas con velocidad. Ensayó las palabras exactas que diría. Y rezó, algo que no había hecho con sinceridad desde la muerte de su familia, pidiendo fuerza, coraje y la oportunidad de salvar a la mujer que amaba. La noche antes de la ejecución, Diego sacó el anillo de su madre del pequeño bolso de cuero donde guardaba sus únicas posesiones valiosas. Era un aro simple de plata con una pequeña turquesa engastada, el anillo que su padre había dado a su madre el día de su boda. Era lo único que había sobrevivido al incendio encontrado entre las cenizas. Lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso de los recuerdos. «Madre», susurró en la oscuridad de su habitación, «espero que comprendas, espero que apruebes. Creo que Elena es el tipo de mujer que tú habrías amado». El anillo brilló suavemente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Diego lo guardó en su bolsillo, cerca de su corazón. Esa última noche tampoco durmió. Se quedó junto a la ventana, observando las estrellas, pensando en todo lo que podría salir mal. Castellanos podría tener guardias listos para detenerlo. El xerife podría negarse a reconocer la ley antigua. La multitud podría volverse en su contra. Podría fallar en cortar la soga a tiempo, pero no importaba. Tenía que intentarlo, porque la alternativa, ver a Elena morir injustamente mientras él no hacía nada, era imposible de aceptar. Al amanecer, Diego se vistió con cuidado. Su mejor camisa blanca, su chaleco de cuero más fino, sus botas lustradas. Se ajustó el cinturón con la hebilla de plata, asegurándose de que su cuchillo estuviera perfectamente afilado y fácilmente accesible. Se puso el sombrero de ala ancha y se miró en el pequeño espejo agrietado de su habitación. «Hoy», se dijo a sí mismo, «hoy cambia todo». Salió de la posada y ensilló su caballo. El pueblo estaba despertando lentamente. En pocas horas, la plaza estaría llena de gente reunida para presenciar la ejecución. Diego cabalgó hacia las afueras del pueblo, donde podía ver la plaza desde la distancia sin ser visto. Desde allí, observó mientras el patíbulo era preparado, mientras las familias comenzaban a congregarse, mientras los vendedores ambulantes instalaban puestos para vender comida y bebida, porque incluso la muerte era un negocio en la frontera. Vio cuando trajeron a Elena desde la cárcel. Incluso desde la distancia podía ver la dignidad en su porte, la forma en que mantenía la cabeza alta. Sintió que su corazón se comprimía dolorosamente en su pecho. El momento se acercaba. Diego verificó su cuchillo una última vez, acarició el cuello de su caballo y respiró profundamente. «Ahora», susurró,
espoleó su caballo y galopó hacia la plaza, directo hacia el destino que había elegido libremente. El galope del caballo de Diego atravesó el silencio de la plaza como un trueno. Cientos de cabezas giraron simultáneamente mientras el corcel pinto se abría paso entre la multitud apretada, levantando nubes de polvo dorado que brillaban bajo el sol implacable del mediodía. En el patíbulo, el sherife Ruiz tenía la mano sobre la palanca. Elena estaba de pie sobre la trampilla, la soga áspera de cáñamo alrededor de su cuello pálido, sus manos atadas a la espalda. Su vestido negro ondeaba levemente con la brisa caliente. Sus ojos verdes miraban al cielo, sus labios moviéndose en oración silenciosa. ¿Alguna última palabra?, preguntó el sherife con voz monótona. Elena respiró profundamente. Soy inocente. Dios conoce mi corazón. Y perdono a quienes me han condenado injustamente. La mano del sherife comenzó a tirar de la palanca. Entonces Diego llegó. Con un movimiento fluido nacido de años dominando caballos salvajes, Diego saltó de su montura antes de que el animal se detuviera completamente. Sus botas golpearon el suelo de la plataforma con un impacto que hizo temblar la madera. Su cuchillo centelleó bajo el sol mientras lo sacaba de su cinturón. «¡Deténganse!», rugió su voz con tal autoridad que el sherife retrocedió instintivamente de la palanca. En un segundo, Diego estaba junto a Elena. Su cuchillo afilado cortó la soga del cuello de ella justo cuando el sherife, recuperándose del shock, tiraba de la palanca. La trampilla se abrió con un crujido horrible, pero Elena no cayó. Diego la tenía sujeta firmemente por la cintura, sosteniéndola contra su pecho mientras el vacío se abría bajo sus pies. Un grito colectivo estalló en la plaza. Mujeres chillaban, hombres gritaban. El caos se desató instantáneamente. Diego levantó a Elena del hueco abierto y la depositó sobre la parte sólida de la plataforma. Con movimientos rápidos, cortó las cuerdas que ataban sus muñecas. Elena lo miraba con ojos enormes, sin aliento, temblando violentamente pero viva. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó el sherife, su rostro rojo de furia. Su mano fue hacia su pistola. Diego se volvió hacia la multitud, manteniendo a Elena protegida detrás de él. Su voz resonó clara y poderosa sobre la plaza. «Esta mujer es mi prometida, Elena Vega es mi futura esposa, y ningún hombre en Valle Seco va a colgar a la que será mi señora». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Cientos de ojos los miraban con incredulidad total. Desde la multitud, Víctor Castellanos se abrió paso, su rostro una máscara de furia apenas controlada. «¡Esto es absurdo! Ellos ni siquiera se conocen. Es un truco desesperado. Nos conocemos». Diego mantuvo su voz firme, su mirada desafiante. «He visitado a Elena todos los días desde su arresto. Hemos hablado, compartido nuestras historias, nuestras almas, y le he dado mi corazón». Se volvió hacia Elena, quien todavía lo miraba con shock y confusión. Del bolsillo de su chaleco, Diego sacó el anillo de plata con turquesa. El anillo de su madre. Se arrodilló allí mismo, sobre la plataforma del patíbulo frente a toda la ciudad. «Elena Vega», dijo con voz que temblaba de emoción genuina, «¿me harías el honor de ser mi esposa?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. Sus labios temblaban. Entendió entonces. Entendió el sacrificio, el riesgo, el amor. «Sí», susurró. Luego, más fuerte. «Sí». Diego deslizó el anillo en su dedo. La turquesa brilló como una pequeña estrella. La multitud estalló en murmullos confusos, algunos de aprobación, otros de protesta. El padre Ignacio se adelantó desde la multitud, su voz anciana pero firme. «Sherife Ruiz, invoco la ley de clemencia matrimonial, establecida en el territorio en 1848 y nunca derogada. Cuando un ciudadano de reputación intachable se compromete a casarse con un condenado y asumir responsabilidad completa por esa persona, la sentencia debe ser suspendida y revisada». El sherife parpadeó confundido. «Esa ley
No se ha usado en décadas, pero sigue siendo ley. El padre Ignacio sostuvo su mirada. Y Diego Montalvo es conocido en toda la frontera por su honor. Su palabra vale más que la de 10 hombres. Si él se responsabiliza por Elena, la ley exige clemencia. «Esto es un circo», gritó Castellanos, subiendo al patíbulo. «Una farsa para evitar la justicia. Esta mujer es una asesina. Esta mujer es inocente». Diego se puso de pie, enfrentando a Castellanos directamente. «Y usted lo sabe, porque usted mató a Ramiro Suárez cuando amenazó con exponer sus robos de ganado, y trató de culpar a Elena para quedarse con sus tierras». Un murmullo de shock recorrió la multitud. Castellanos palideció, luego enrojeció de furia. «¡Pruébalo! No tienes ninguna evidencia». «Pero la tendré», prometió Diego. «Y cuando Elena sea mi esposa, tendré derecho legal sobre sus propiedades, incluidos cualquier documento que don Alberto pudiera haber guardado sobre sus tratos con usted». Era un farol, pero funcionó. El rostro de Castellanos reveló un destello de pánico. Diego vio la verdad en sus ojos. Había documentos, evidencia que Castellanos temía. El xerife miraba entre Diego, Elena, el padre Ignacio y Castellanos, claramente fuera de su profundidad. «Yo necesito consultar con las autoridades territoriales sobre esta ley. Mientras tanto, Elena queda bajo mi custodia», declaró Diego. «Como mi prometida, es mi responsabilidad protegerla». «Esto no ha terminado», siseó Castellanos, pero Diego vio derrota en sus ojos. El hombre había perdido control de la situación. Diego tomó la mano de Elena y la guió fuera del patíbulo, atravesando la multitud dividida. Algunos los vitoreaban, otros murmuraban desaprobación, pero nadie se atrevió a detenerlos. Cuando finalmente estuvieron solos en la pequeña iglesia donde el padre Ignacio les había ofrecido refugio, Elena se derrumbó en los brazos de Diego, sollozando contra su pecho. «Me salvaste», susurró una y otra vez. «Me salvaste». Diego la sostuvo con fuerza, su propio cuerpo temblando por la descarga de adrenalina y emoción. «Y ahora», murmuró contra su cabello, «debemos terminar lo que empezamos. Debemos encontrar la prueba que destruya a Castellanos de una vez por todas». Elena levantó su rostro hacia él, lágrimas brillando en sus mejillas, pero determinación ardiendo en sus ojos verdes. «Entonces, busquémosla juntos». Esa misma noche, mientras Castellanos se reunía con el xerife, intentando encontrar una forma legal de anular el compromiso, Diego y Elena pusieron en marcha su plan final. «Don Alberto me mostró una vez un escondite en nuestra antigua casa», explicó Elena en voz baja mientras caminaban bajo las estrellas. «Dijo que ahí guardaba documentos importantes. Nunca revisé qué había dentro después de su muerte». Con la ayuda del padre Ignacio y Benito, entraron discretamente a la casa de Elena. Bajo una tabla del piso en el estudio, encontraron una caja de metal sellada. Dentro había documentos que quitaron el aliento a todos, registros de ganado robado, contratos falsificados y, lo más importante, una carta de don Ramiro a don Alberto, escrita semanas antes de su muerte, confesando su participación en los robos de Castellanos y pidiendo consejos sobre cómo denunciarlo sin poner en peligro a su familia. «Alberto sabía», susurró Elena con lágrimas en los ojos. «Sabía lo que Castellanos estaba haciendo y guardó la evidencia para protegerme». Al amanecer, Diego cabalgó hacia la ciudad capital llevando los documentos. Fueron necesarios 3 días de viaje agotador, pero finalmente se presentó ante el juez territorial, un hombre conocido por su incorruptibilidad. El juez estudió los documentos con rostro grave. «Esto es suficiente para un arresto inmediato y para anular cualquier sentencia pronunciada por autoridades corruptas». Una semana después, el juez territorial llegó a Valle Seco acompañado de marshals federales. Castellanos fue arrestado frente a toda la ciudad, esposado como el criminal que era.
El sheriff Ruiz fue destituido y también enfrentaría cargos por corrupción. Elena fue oficialmente exonerada de todos los cargos. Su inocencia, proclamada no solo por ley, sino por evidencia irrefutable. 2 semanas después, en una tarde dorada de otoño, Diego Montalvo y Elena Vega se casaron en la pequeña iglesia de piedra de Valle Seco. Elena llevaba un vestido blanco simple pero hermoso, confeccionado por las mujeres del pueblo que habían llegado a amarla. Su cabello estaba adornado con flores silvestres del desierto. En su dedo brillaba el anillo de turquesa que Diego le había dado en el patíbulo, el anillo que la había salvado. Diego vestía su mejor traje de vaquero, camisa blanca inmaculada bordada en los puños, chaleco de cuero negro con detalles en plata, pantalones oscuros y botas lustradas hasta brillar. Su sombrero descansaba respetuosamente en el banco mientras esperaba a su novia en el altar. La iglesia estaba llena hasta desbordar. Familias enteras habían venido a presenciar la unión del vaquero honorable y la mujer que había enfrentado la muerte con dignidad. Incluso algunos vaqueros de ranchos vecinos llegaron, habiendo escuchado la historia extraordinaria de Diego. El padre Ignacio ofició la ceremonia con voz emocionada. Este matrimonio no nació de conveniencia o tradición, sino de algo mucho más profundo. Nació del sacrificio, del valor y del amor verdadero que se forja en el fuego de la adversidad. Cuando Diego deslizó una alianza sencilla en el dedo de Elena junto al anillo de turquesa, sus ojos se encontraron y en esa mirada había una promesa silenciosa más poderosa que cualquier voto hablado. Prometo protegerte, honrarte y amarte todos los días de mi vida, dijo Diego con voz firme que resonó en la iglesia. Prometo estar a tu lado en tiempos buenos y malos, ser tu compañera, tu igual y tu amor para siempre, respondió Elena, lágrimas de felicidad brillando en sus mejillas. Cuando el padre Ignacio los declaró marido y mujer, la iglesia estalló en aplausos y vítores. Diego tomó el rostro de Elena entre sus manos y la besó con una ternura que hizo suspirar a todas las mujeres presentes. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con música, baile y comida compartida por toda la comunidad. Con las tierras de Elena y el trabajo duro de Diego, construyeron un rancho próspero. Diego domaba caballos, una habilidad que pocos poseían con su maestría, mientras Elena administraba las finanzas y continuaba enseñando a los niños del pueblo a leer. Pero más que eso, se convirtieron en símbolo de esperanza en Valle Seco. Cuando surgían disputas, la gente acudía a Diego por su sentido de justicia. Cuando alguien necesitaba ayuda, Elena era la primera en ofrecerla. Juntos, cambiaron el pueblo de un lugar donde el poder lo era todo, a una comunidad donde la honra y la dignidad importaban. 5 años después, el sol se ponía sobre el rancho Montalvo, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí que se reflejaban en el río que atravesaba la propiedad. Diego estaba sentado en el porche de su casa, una construcción sólida de madera y piedra que él mismo había ayudado a construir, observando a sus hijos jugar en el patio. Miguel, de 4 años, perseguía gallinas con la energía infinita de la infancia, mientras que la pequeña Isabela, nombrada en honor a la hermana perdida de Diego, de apenas 2 años, daba sus primeros pasos tambaleantes bajo la mirada atenta de su madre. Elena salió de la casa, secándose las manos en su delantal, y se sentó junto a Diego. Había algo diferente en ella ahora, una paz profunda que irradiaba desde dentro. Las sombras del pasado aún existían, pero ya no la definían. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, recostando su cabeza en el hombro de Diego. Diego la rodeó con su brazo, atrayéndola cerca. En aquel día en el patíbulo, en cómo un momento de valentía cambió todo. Elena giró su rostro hacia él, sus ojos verdes brillando con la luz dorada del atardecer. ¿Alguna vez te arrepentiste de aquel día, de haberme salvado, de haber atado tu vida a la mía cuando estaba condenada? Diego tomó su rostro con suavidad, acariciando su mejilla con el pulgar. Cada día doy gracias por haber tenido el valor de seguir mi corazón,
Salvarte no fue el fin, mi amor, fue solo el comienzo de nuestra verdadera vida. Se besaron mientras el sol desaparecía completamente en el horizonte, sus hijos jugando cerca, el río murmurando su canción eterna y el futuro extendiéndose ante ellos lleno de promesas y esperanza. Porque el amor verdadero, el que nace del sacrificio y se templa en la adversidad, es el único que puede transformar el destino. Y Diego Montalvo, el vaquero honorable que una vez interrumpió una ejecución para declarar su amor ante todo un pueblo, había encontrado finalmente lo que buscaba desde la muerte de su familia. No era venganza, no era justicia ciega, era redención, era amor, era hogar. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno del desierto, la familia Montalvo entró a su casa, juntos, completos y finalmente en paz.